bien. Bueno, antes que nada, un gusto tenerla aquí presente hoy. Muchas gracias. En nombre del medio que represento, que es Radio Municipal de los Urgentes, la 88.3, quiero además desearle una buena estada aquí en nuestra localidad, ¿no? Muchas gracias. La pregunta o la duda que tengo sería que, de acuerdo al libro, a uno de los libros suyos, Bienvenido Dolor, en uno de los capítulos, el libro que tiene mucho que ver con el tema de la felicidad, se habla mucho de la felicidad, ¿no es cierto? Uno de los primeros capítulos dice que cuando usted entró a estudiar el tema de la felicidad, notó que en los distintos países de Latinoamérica, del Cono Sur principalmente, no hace mucho tiempo que se empezó a preocupar la gente por la felicidad. A raíz de una pregunta que su abuela le hizo, una consulta, ¿no? ¿Es así? Yo la pregunta, la duda que tengo, no entiendo bien, es, anteriormente y con falta de tecnología y de medios y de todo lo que tenemos hoy, la gente no se preocupaba por la felicidad. La felicidad es un efecto que se produce, yo diría, sin que uno lo piense o sin querer, ¿no? Más allá de lo material, quiero decir. No, yo creo que antes la gente vivía y tenía como incorporado el tratar de tener en su estilo de vida una calidad de vida a la cual ellos y ellas le llamaban felicidad, de alguna manera. Cuando el marketing y el consumo empieza a funcionar como motores de la sociedad y empieza a confundirse que la felicidad tiene que ver con estar contento, es cuando nos empezamos a perder en el tema, porque toda la gente empieza a caer caemos en un vértigo de intentar estar contentos todo el tiempo, y a pesar de lograr eso, tenemos también la capacidad de decir que no siempre, aunque estemos contentos, no somos felices. Entonces, cuando también te dicen que si vas a tener un montón de cosas, me refiero a materiales, vas a lograr la felicidad, y la gente que alcanza esas cosas no se siente feliz, entonces empieza a quedar en jaque el concepto. Y ahí recién aparece como mucho más consciente el fenómeno, y empezamos también, me refiero fundamentalmente del pueblo occidental, a mirar Oriente, donde empezamos a entender otras formas y otros estados de bienestar que entran a sentirse en contra con lo que nosotros vivíamos acá, y eso genera y empieza a generar toda esta discusión. Sí, claro. Muchas gracias. No, gracias. María Esther. María Esther Gasparini, de Fotografía de los Urgentes y también por prensa de la Municipalidad. Te he visto, he compartido charlas en Inreville en 2 oportunidades y también en Marcos Juárez, y bueno, te damos la bienvenida. Me recorro la provincia, ¿vieron? Es un gustazo que estés aquí con nosotros. Bueno, también. viendo un poquito todo tu recorrido que haces constantemente, o sea, estuviste en Buenos Aires, ahora estás aquí, digamos, mañana no de Tínger, aquí en la región, en el centro, digamos que en la Argentina profunda, como dicen algunos. Sí. Y el mes que viene, bueno, vas a Montevideo, Uruguay, después te vas a Lima, Perú. Bueno, yo digo, son distintos países y distintos lugares, y me parece que la gente por ahí no siente de la misma manera. Tal cual. Bueno, porque por ahí hasta nos reímos de cosas distintas. ¿Cómo manejás este tema en distintos lugares? Fíjate que en la Argentina estamos discutiendo hoy si el aborto sí o no, y en algunos de esos lugares que vos solés ir ya se resolvió, o de lo contrario todavía a nadie se le ocurrió. Nadie se le ocurrió plantearlo. Entonces, ¿cómo manejás estos temas de libros, de cosas que vos ya has investigado en cada uno de esos lugares? A ver, yo siempre he dicho que en mi epitafio tiene que decir: aquí está una peregrina. Eso es lo que siento que soy, hace 30 años. Me he dedicado a caminar por América Latina, a escuchar a miles de personas en cada uno de los temas que investigo, que ya son 9, y que están en los 8 libros. Y creo que una de las cosas importantes es justamente el encontrarme con esa diversidad y adaptarme cada vez que doy una charla o llego a algún lugar a la realidad de ese país y a los resultados que en ese país se obtuvo en esas caminatas. Hay cosas que son parecidas,
Todos transitamos por duelos, todos tenemos más o menos las mismas vivencias, por lo menos dentro de América Latina, que es mi lugar de recorrida. Pero también es cierto que hay diferencias sutiles a veces y otras no tanto, en la forma en que esos procesos se viven, se enfrentan, se hablan, se comunican y se sienten también. Y creo que la gracia de investigar es que uno tiene que tener la capacidad, o tengo que tener la capacidad, de llegar a un lugar y acomodarme al lenguaje, acomodarme a las palabras, a las formas, a las historias que yo tengo en cada uno de esos países para ponerlas de ejemplo también. Pilar, y perdón que te corto, ¿y en alguna de esas diversidades te ha provocado cambiar de idea sobre algunas cosas que vos ya tenías muy arraigado el concepto? No, porque lo que pasa es que las investigaciones lo que hacen es sumar información y mi labor después en los libros perdón, es colocar esa diversidad y tratar de traspasarla en las líneas, cosa que si lo lee un uruguayo o lo leo alguien de acá, de alguna manera tenga la misma sensación emocional o la misma información con respecto a lo que pueda pasar en uno u otro lugar. Por supuesto que me ha tocado asombrarme de muchas cosas distintas en los distintos países, pero al final yo intento llegar a los lugares comunes, digamos, a las sensaciones naturales de todo ser humano y que tiene que ver con el amar, con el sufrir, con el educar hijos, con formar pareja o lo que fuere, digamos. Creo que es lo que va tocando, lo que uno va percibiendo de acuerdo como al olfato que uno va sintiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pilar, recién hablabas, ¿qué tal, Román? Hola, Román. Recién hablabas de la cultura oriental, de cómo impactaban nuestras nuevas formas de concebir la felicidad. Esto tiene que ver también con tu profesión porque vemos que, por ejemplo, dentro de lo que son las nuevas terapias, hay toda una nueva tendencia de lo que son las costumbres que tienen que ver con Oriente, meditaciones y demás. ¿De esto estabas hablando? De eso, exacto. Creo que en muchas cosas la psicología ya no da el ancho, no logra explicar como todos los misterios de la conducta humana o de la vida en sí misma. Creo que en eso toda la conexión que existe con Oriente, con el tema de la respiración, con una valoración de ciertas certezas espirituales que ellos tienen y que nosotros no, van entregando información de formas distintas de acercarse a la realidad de los duelos, de la muerte, de la vida, del sentido de la bondad, de cómo los japoneses dejan un camarín impecable y recogen la basura en los estadios del mundial. Son miradas que apuntan a cosas que pueden parecer chicas o tontas, pero que de alguna manera están reflejando toda una forma de relacionar de lo cual el Occidente ha ido perdiendo, ha ido perdiendo el sentido. No sé si alguna vez lo tuvo, pero creo que el mirar a Oriente, por lo menos en relación a la visión de la trascendencia o de la espiritualidad, creo que es un recurso que en Occidente debiéramos usar con mayor frecuencia. Buenas noches. Sí. Néstor Martínez, 100.9, Corral de Gusto. Usted es psicóloga, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde nace la cuestión, digamos, social, trabajo de campo, para darle una mirada social a la cosa? Supongo que soy como curiosa patológica, yo creo. Y en vez de meterme en la vida de la gente, ya mejor trabajaba en farándula, decidí hacer esto otro. No, yo creo que mi vocación de servicio siempre estuvo rodeada de estar con la gente y desde ahí descubrir cosas, lo que a la gente le pasaba. Un trabajo de campo. Sí, por supuesto, hecho. eso es que eso es lo que hago. Técnicamente no puede ser mejor dicho, son trabajos de campo y nada, por eso insisto en el papel de hablar de caminatas en vez de investigaciones y de peregrina en vez de psicóloga, digamos, porque creo que al final gran parte de todo mi trabajo se lo debo a las miles de personas a las que escucho también, no es solo mío, es la traducción de ese campo del cual recorro. Pilar, Cecilia Borri para Resumen de Noticias San José Videocable. Te pregunto, en tu caminar, en tus recorridas por los diferentes países del mundo, ¿qué ves en la gente? ¿Qué es lo que la agobia más? ¿El preguntarse qué le está pasando ahora en el presente o pensar qué le puede llegar a pasar en un futuro? Ay, qué difícil.
Yo te diría que nos agobia las dos cosas, porque yo creo que lo que agobia hoy día al ser humano es la pérdida de sentido, el ¿para qué me levanto? Y esa pérdida de sentido tiene que ver con una necesidad brutal del ser humano hoy día de obtener paz. Y esa paz, cuando se ve que no se consigue trabajando 12 horas diarias o pagando deudas o viajando al extranjero y vuelves y no sientes que tienes paz o que te compraste la casa que querías y tampoco la obtuviste, etcétera. Yo creo que la pérdida de sentido es el gran tema del siglo XXI. Creo que la gente necesita encontrarle un sentido a su vida, un para qué hace lo que hace. Yo siempre pongo la figura de que siento que el ser humano hoy día está como arriba de una cinta de un gimnasio, donde estamos todos agotados caminando, sentimos que avanzamos, pero no vamos a ninguna parte, digamos. A veces subimos, a veces bajamos la pendiente, o podemos aumentar o bajar la velocidad, pero no estamos yendo a ninguna parte. Nos bajamos y estamos en el mismo punto donde empezamos. Y yo creo que esa sensación es súper agobiante para la gran mayoría de las personas. Y eso se puede ubicar en el presente o en la angustia, que la angustia siempre es anticipatoria, nunca se produce en estado presente la angustia siempre se produce frente a un miedo que todavía no está, o algo que no ocurre. Entonces se tiende a mezclar entre esto que ocurre en el presente con lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Y nos colgamos del pasado? Sí, en general sí, porque de hecho tú acabas de hacer un gesto que es súper gratificante, claro, en Occidente versus Oriente, que era lo que preguntabas tú. Los orientales ven el pasado adelante, no atrás, porque sienten que es a lo único que conocen y a lo único a lo que le tienen que responder, que es a sus ancestros. Y cuando esa interacción de ver el pasado adelante con el presente, el futuro, que es lo que está atrás y no tengo idea, se construye solo, por lo tanto no es preocupación. ¿Se entiende la diferencia? Eso es brutal en un cambio de paradigma, porque nosotros tenemos todo visualizado hacia adelante. Por eso que la muerte preocupa tanto, por eso que la vejez preocupa tanto, porque estamos todo el tiempo en esta sensación de que hay que correr y anticipar brutalmente todo hacia adelante. Y eso hace que, como nosotros tenemos el pasado atrás, no lo sepamos incorporar, aprendamos poco, tengamos mala memoria, nos olvidemos de las cosas, volvamos a repetir mismas conductas y mismos ciclos porque se nos olvidó, si ya está atrás, digamos, no, es como, y además la gente te dice, hay que mirar para adelante, no, hay que mirar para atrás, permanentemente, para aprender de eso y para ir construyendo un presente que tenga una solidez con eso que ya viviste, digamos, si no, uno vuelve otra vez a caer en el mismo proceso y por lo tanto se valoran poco a los viejos y por lo tanto los viejos dejan de tener un espacio social, etcétera, etcétera, digamos, porque estamos siempre mirando hacia adelante. Me gustaría saber concretamente, Pilar, qué pensás del aborto. A ver, es que es un tema súper complejo porque yo estoy en contra del aborto y creo que lo que hay que hacer es hacer programas de educación sexual para que la gente no llegue a ese proceso. Creo que ninguna mujer llega a un proceso de quiere abortar, pero sí estoy a favor de que se legalice, que son cosas súper distintas, porque creo que con la legalización no se le está diciendo a las mujeres que vayan a abortar en colectivos, digamos, sino que se les está diciendo que si irremediablemente lo van a hacer, opinando distinto a mí, objetivamente tengan las condiciones de salud y de bienestar para que lo hagan sin riesgos de sus vidas. A mí me encantaría que no abortara nadie. Y creo, yo ya estoy fuera del mercado con respecto al tema, pero creo que en mi vida no lo hubiera hecho si me hubiera tocado hacerlo. Y espero que, ojalá, el 100% de las mujeres nunca tenga que llegar a esa decisión. Pero si va a llegar a esa decisión, independientemente de mi voluntad, creo que tiene que haber un programa de salud pública que pueda recibir a esas mujeres que piensan distinto a mí. ¿En Chile cómo es el tema? En Chile está aprobado el aborto en 3 causales, que es riesgo de la madre, riesgo fetal, o sea, deformidad desde el momento de la concepción y violación a cierta edad. En algún momento vamos a entrar a discutir, igual que ustedes, el tema. Ustedes siempre son precursores
de lo que en Chile se Pues discute en tenemos términos una valóricos. ley hace muy pocos días, ¿no? Sí, lo sé, estaba acá cuando se votó. Y creo que en algún momento se va a tener que discutir, como se discutió la ley de divorcio y otras cosas. Nosotros siempre vamos más lento en Chile con respecto a esas cosas, pero creo que en algún momento sin duda que se va a tener que discutir desde la misma mirada. Esta semana se aprobó la ley Justina Sí, de en donantes. diputados, que es una ley, bueno, que viene de alguna manera también a salvar vidas Así con es. el tema de la donación de órganos. No, Todos como donantes, ¿no? Sí. claro, de toda persona mayor de edad que no Tengo que explicitarlo, eso es. que no se niegue en vida, por supuesto, a hacer Digo, ¿no hubiese sido mucho más importante debatir esta ley mucho tiempo antes y no tanto tiempo en el caso de la legalización del aborto, digo, como primera medida? Yo creo que puede ser, creo que no sé cuál es el esquema que los legisladores tienen para presentar o discutir los temas. A mí me parece que el tema de la donación de órganos es un tema fundamental y creo que tiene raíces súper profundas a nivel cultural en América Latina. Creo que la razón por la que no donamos órganos es porque no tenemos certezas espirituales. Y mientras no resolvemos las certezas espirituales, donde la gente no tenga claro, por lo menos internamente, qué pasa después de la vida, y eso no se discute en las mesas de las casas y la gente vea y diga que si seguimos creyendo o no en que el hígado al otro lado me va a servir o no me va a servir, de acuerdo a lo que me enseñaron en catequesis, objetivamente el tema es mucho más profundo, tiene que ver con la pobreza espiritual de América Latina. Por eso que no hay donación de órganos acá, porque nosotros no tenemos certezas. La gran mayoría de la población no tiene certezas espirituales. Cree que pasa algo, cree que algo hay, cree que no sé qué, y eso además no se conversa, es discutido, es mal mirado, es criticado. Yo algo de eso toco en la conferencia ahora. Pero certezas no tenemos. No es como los indios que creen 100% en la reencarnación y toleran y aceptan la pobreza como la aceptan porque saben que en la próxima vida no va a ser pobre, digamos, si es que lo vive bien. O queman los cuerpos en el Ganges como si fueran paquetitos porque la evolución espiritual de esas personas ya no está ahí, el alma ya empezó a tener otro recorrido. Esas certezas espirituales a nosotros nos falta muchísimo, nosotros no tenemos y por eso mismo no hay donación. Me encanta que se presione desde una ley para que lo haya. Pero creo que el problema se resuelve en el interior de las casas y hablando el tema Sí, es un tema tabú. y desarrollando, sí, total, absolutamente, vergonzosamente tabú. Pilar, una pregunta. ¿Tenés nuevos caminos que estás emprendiendo, nuevos estudios? Sí. Sí, bueno, estoy escribiendo un libro ahora que debiera salir de aquí a fin de año. Que es la revisión del Viva la Diferencia, que es mi primera investigación y que partió en el siglo pasado, quedó en el 95, y que ya quedó obsoleta en muchas cosas. Hay cosas de ese libro que son machistas ya, hay otras de cosas que yo digo que ocurrían en esa época que hoy día ya no ocurren y cosas que están ocurriendo hoy que yo no cubrí en el libro. Entonces estoy trabajando en eso, en la actualización del Viva la Diferencia, y hay dos cosas que están dando vuelta, como dos investigaciones. Una tiene que ver con el tema de la tecnología y otra que tiene que ver con el cómo hacer que los hijos se vayan de las casas, cómo soltarlos, ya no cómo educarlos, porque eso ya lo he hablado mucho, pero el cómo dejar de educarlos y hacer que se vayan, que el desafío en el que yo estoy como madre. Tienes que tratar de explicar también. No, claro, pero es que la investigación me está mostrando que tengo que ser muy pesada y eso no me es fácil, pero en esas dos investigaciones están dando vueltas y la reformulación del Viva la Diferencia ya viene. El libro se va a llamar La libertad de ser quien soy. Bueno. ¿Crees que es un don lo que tenés de poder ver en los comportamientos y de poder ir así por todos lados ayudando a las demás personas? Si por don te refieres a algo que no me pertenece a mí, sí puede ser. Yo creo que lo que me pertenece a mí es mi disciplina y mi rasgo obsesivo. Eso es mío. Lo que vos decías es, digamos, una idea, un diagnóstico. ¿Para empezar un estudio? Sí. O lo que estás transmitiendo a la gente, ¿no? O sea, una idea, No, a través del trabajo que estás realizando, un diagnóstico. Sí, puede ser un realizado. diagnóstico. Sí, no lo había pensado así, pero sí puede ser un diagnóstico. Puede ser que lo que hago es mostrar
el primer objetivo de ese mostrar es que se reconozcan en lo que muestro, y en eso de que se reconozcan, que a veces produce risa y a veces produce lágrimas, haya un motor a cambiar aquello que fue reconocido. Esa es la propuesta, si es que quieren, digamos. Bueno, y gracias. La última, como hablando de preguntas difíciles, te voy a tirar una bien abarcativa como para que puedas desplayarte y determinarnos según lo que crees cuáles son las claves para vivir una vida feliz. Yo te dije que era difícil. Tienes que ir a la charla. Es que la charla está. Ir a la charla. En la charla, en las 2 horas te respondo la pregunta, pero absolutamente. A ver, las claves para vivir una vida feliz, voy a ser lo más sintética y burda posible para no explayarme más, pero porque de verdad lo respondo en la conferencia, pero es entender primero que yo puedo ser feliz y estar triste. Entender que felicidad no tiene que ver con la alegría, que eso es un invento que hizo el marketing para que consumiéramos más y funcionó perfecto. Que en la medida que yo trabajo por ese estado, que es un estado de paz y de tranquilidad, más que de euforia y de placer, yo puedo tomar la decisión todos los días de aprender a vivir con los dolores que yo tengo, siendo feliz. Creo que y también en eso también tiene que ver con sacar el cuento que plantea el consumismo y la base de lo cual funciona nuestro sistema económico, lo cual me parece nefasto, pero bueno, es lo que funciona, que es suponer que felicidad tiene que ver con el tener cosas, digamos. En el estudio queda clarísimamente probado que es mucho más feliz quien necesita menos a quien tiene más. Y ese necesitar menos va en contra del sistema económico, porque baja el consumo y bueno, eso. Por lo tanto, dentro de ese circuito, el estado de paz y de tranquilidad pasa a ser una decisión que tiene ciertos ingredientes, como ser agradecido, como centrarse en lo que uno tiene, como desarrollar fuerza de voluntad para mantener esa decisión a lo largo del día, tener sentido del humor, y la fe también es un elemento que para la gente que la tiene, que ocupa Dios en todo eso? La fe es un elemento que para la gente que tiene, da lo mismo en qué uno tenga fe, pero el tener un sentido de trascendencia a la vida le da un sentido a esa decisión, por lo tanto es más fácil de tomar. Para la gente que no tiene fe, tiene que cargarse la fuerza de voluntad, no tiene otro mecanismo, es mucho más difícil. Pero tiene que ver con ese estado de paz y de tranquilidad. Por eso se plantea en otra de mis investigaciones, en la del No quiero envejecer, que no se debe envejecer en ciudades grandes, porque las ciudades grandes siempre plantean la vida desde la carencia y las ciudades chicas mucho más en la abundancia. Entonces, el planificar qué vieja quiero ser, que hoy día ya hay que preguntarse eso a los 40 años, porque vamos a vivir 40 más por lo menos, implica también el buscar ese estado de paz en los lugares y en las situaciones en las cuales se me beneficie esa decisión de paz y no se me atormente, para poder vivirla de mejor forma. Gracias. Bien, el resto está en la charla. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Pilar le entregamos. Gracias. Gracias a toda la prensa por venir. Qué lindo. Ay, qué lindas flores. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. por tu visita. A ver, ahí. Una foto, Germán y Jimmy. Ustedes me dijeron una palabra. No, Pero estando vos nosotros claro, hablamos durante todo el año. te tenemos que escuchar mucho. Leo Celso. Leo Celso.